En la Biblia encontramos la gran revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a realizar un ministerio y una obra especial por el hombre. Esta historia aparece relatada en 4 distintos evangelios, donde cada uno de ellos, con algún enfoque especial, nos muestra en qué consistió esa venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a esta tierra. De estos 4 evangelios durante esta nueva temporada vamos a explorar el evangelio de Marcos. Marcos nos presenta un cuadro muy interesante respecto a quién era Jesús y lo que vino a hacer. Pero ¿quién era Marcos? ¿De dónde él pudo entender y pudo comprender lo que nos comparte? En esta lección vamos a aprender quién era Marcos y cuál era el mensaje que Jesucristo venía a compartir con nosotros en esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos acá en nuestra primera lección, nuestra primera semana de esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia, donde vamos a estar estudiando este lindo evangelio que es el Evangelio de Marcos. En estos primeros 5 capítulos de esta temporada, yo estaré reemplazando al pastor Pablo Millanado como presentador del programa, así que es un privilegio el poder estar acá con ustedes para poder conversar acerca del Evangelio de Marcos. Pero no estoy solo, también tenemos a nuestro invitado especial para esta temporada, pastor Óscar Lefiguala. Bienvenido, muchas gracias. Hace bastante tiempo me dicen que querían invitarlo y no se había dado la oportunidad y podemos ahora tenerlo acá en los estudios Nuevo Tiempo. Aunque usted ya ha estado en este programa, es la primera vez que está aquí en estos estudios, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Ya los estaba echando de menos y echando de menos también a todos nuestros amigos, que escuchan y ven este programa. Así que un placer de volver a reencontrarnos. Muchas gracias, Pastor Óscar. Pastor Óscar es pastor jubilado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él estudios en teología, ¿no es cierto?, como teólogo bíblico, y también él tiene un magíster en estudios clásicos, con ¿no? mención en griego y latín. Muy bien, mire, así que es muy conocedor del texto que vamos a estar estudiando. También él tiene estudios en hebreos y también en la Universidad Hebrea a distancia, así que alguien que conoce bastante bien la Biblia, así que muy contentos de poder tenerlo nuevamente aquí en Lecciones de la Biblia. Pero antes de comenzar nuestro estudio, queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen en una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder comenzar un nuevo trimestre, una nueva temporada de este hermoso programa en la cual abrimos tu palabra para que tú nos puedas hablar y enseñar más acerca de ti. Que al explorar el libro del Evangelio de Marcos podamos, Señor, conocer más a Jesucristo, podamos comprender más su misión y estemos mejor preparados para poder compartir con otras personas las gratas nuevas del Evangelio. Acompáñenos, Señor, ahora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, ya hemos anunciado que durante este trimestre, durante esta temporada, vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Pero quizás antes de entrar a Marcos propiamente tal, queremos saber algo del autor de este Evangelio, ¿no? Nosotros podemos rastrear en la Biblia algunos elementos, algunas
historias respecto a Marcos. En la primera referencia está ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo también 12, en el contexto de la liberación de Pedro de la cárcel, ¿no? Dice, al darse cuenta de esto, hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando, ¿no? La primera mención, porque el Evangelio no dice que lo escribió Marcos, después está el título, ¿no es cierto? Pero en el texto mismo no aparece, pero siempre se ha reconocido que es este Marcos el que escribió el Evangelio. ¿Qué más sabemos acerca de Marcos, Sí. Pastor Lefiguala? Es interesante que, bueno, en este trimestre vamos a estudiar este Evangelio, aunque no es tan teológico como Juan, ¿no es cierto? Pero es un Evangelio entretenido, muy preciso, muy conciso, que está preocupado de avanzar en la historia y quiere como que quiere todas las cosas rapidito, ¿no? Y enseguida, y estaba cerca. Claro, es interesante que no hay tanta enseñanza, sin duda hay enseñanza, claro, pero hay muchas más acciones de Jesús, sí, muchos más movimientos de Jesús, ¿no? Exactamente. Ahora, también lo otro que es curioso es que lo conocemos como Marco, pero no era su nombre. Era su nombre Juan Marco, ¿no? Marco sería el sobrenombre y lo conocemos mayormente por el sobrenombre. En todo caso, un buen sobrenombre. Así como Simón Pedro. Claro. Lo conocemos como Pedro, pero era Simón. El Chimón de hebreo, ¿no? Ahora, Juan, su nombre original, nosotros sabemos que Juan en hebreo en realidad es Johan o Johanan. Y el tema o la raíz de esta palabra, gen, quiere decir gracia, favor. Es como un don, ¿no? Entonces, el nombre Juan es como el favor de Dios. El favorecido también. El favorecido de Dios. Bonito nombre, lindo, ¿no? lindo nombre. Y Marco se cree que es un nombre latino, posiblemente que proceda de Marte. Marte era el dios de la guerra bueno, entre los romanos. Claro. ¿Ya? Y aunque Juan, bueno, comenzó medio tímido, pero después ya se convirtió en un guerrero realmente. Así es. Interesante, ¿no? Juan, el nombre hebreo, y Marcos, un nombre latino, ¿no? Marcos era un nombre muy común en el Imperio Romano en aquella época, pero no era común en los círculos judíos, ¿no? Y eso hace que su aparición en el Nuevo Testamento aparezca remarcada, ¿no es cierto? Y aparece no solamente en el libro de Hechos, capítulo 12 que leímos, también en el capítulo 13 que vamos a ver inmediatamente, también el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Pero él es alguien que va creciendo en su experiencia, como usted dice, ¿no? ¿Cuál fue la primera experiencia de Marcos en este aspecto, la primera experiencia misionera que tiene? ¿Cómo le fue, ¿no? Hay una historia bien interesante allí. Claro, ¿no? Aunque la primera experiencia misionera allí fue de ayudante, ¿no es cierto? Y eso está registrado allí en Hechos 13. Tal vez, pero antes, algún otro dato de este Juan Marco, porque su madre María, se sabe que tal vez haya sido un poquito adinerada ella y debe haber tenido una buena casita allí. Claro, porque estaban todos reunidos allí, ¿no? En Jerusalén. Y se cree que en esa casa es donde se conoce como el aposento alto. Estaban reunidos allí para el momento en que Pedro fue prisionero. Claro. ¿no? Y ahí llega él, ¿no? Y después también en la lluvia tardía, estaban reunidos en el aposento alto. Era un lugar de reunión. En realidad que esta dama, hija de Dios, debe haber entregado su corazón y su vida al servicio del ministerio del Evangelio, porque ella estuvo dispuesta a ceder su casa como iglesia, punto de reunión para los
todos los que estaban trabajando allí, ¿no? Bueno, allí en Hechos, vayamos al libro de Hechos capítulo 13, tenemos allí, ya leímos del capítulo 12, ¿no es cierto?, ese momento en que están en la casa de María, pero en el capítulo 13 aparece ya más involucrado, cuando dice en el capítulo 13 de Hechos, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaba hablando del comienzo del primer viaje misionero de Saulo, todavía Saulo, ¿no? Después se va a llamar Pablo inmediatamente en este capítulo, y también Bernabé. Pero dice también en el versículo 5, bueno, leamos el 4 y el 5, dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas a los judíos y tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Es el mismo Juan que acaba de ser mencionado en el capítulo 12. Que lo tienen de ayudante. ¿Qué pasa con Juan o Marcos en este viaje misionero? Claro, él se dice que, bueno, el libro Hechos de los Apóstoles comenta, ¿no?, que dice: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Y termina diciendo: no acostumbrado a las penurias, era muy jovencito, no tenía todavía la experiencia, ¿no? Se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Así es. Porque vaya que en ese tiempo habían peligro. Y si no, pregúntele al apóstol Pablo todo lo que le pasó en este caminar y en este predicar del Evangelio. Y eso es lo que destaca el versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, cuando dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo, ahora ya con el nuevo nombre, Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces vemos aquí a Juan Marcos que huye de la misión, se arranca. ¿Sabe que hay un dato anecdótico también respecto a esta huida? Que quizás no es la primera vez que Juan aparece huyendo en la Biblia, porque Juan Marcos, digamos, porque claro, en su Evangelio, en el capítulo 14, en el versículo 51, hay una historia bien curiosa en el momento del juicio de Jesús, donde dice: pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con una sábana, lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo, dice. Entonces siempre los estudiosos dicen: y esta historia, qué curiosa, ¿no?, de un joven que sigue a Jesús en su juicio y sale desnudo. Entonces, la mejor explicación que tienen los eruditos para esto es que este es Marcos, Juan Marcos, colocándose él como jovencito, ¿no es cierto? Él vivía en Jerusalén con su mamá María y él ya conocía seguramente el Evangelio y estuvo siguiendo el proceso del juicio de Jesús. Y aparece huyendo allí, ¿no? Y aquí aparece también regresando a Jerusalén porque no estuvo dispuesto a enfrentar las penurias de lo que significaba el ministerio en ese momento. Pero a pesar de que él en ese momento estuvo así un poco de cerca, mirando, cubierto con esa sábana, y después tuvo que huir, pero lo curioso es que él estuvo cerca, se interesó en el juicio de Jesús. Correcto. Ahora, lo otro que también en el caso del apóstol Juan, también lo encontramos cerca, pero de la cruz de Jesús. Es. Bueno, también Juan estuvo cerca del juicio, porque él pudo entrar al pretorio. Era conocido. Sí, era conocido y se las arreglaba para estar siempre cerquita, hasta el momento de la cruz. Así que estos dos Juanes, por decir así, estuvieron uno más cerca que el otro, uno más tardío tal vez, Juan Marco, pero finalmente decidió seguir al Señor de corazón. Así es. Pero mire, hay una primera experiencia de Juan Marcos que va al primer viaje misionero, pero él se regresa, ¿no?
algo de haber pasado, quizás con su salud, su ánimo. Usted leyó ahí lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, respecto a que él no estaba acostumbrado, dice, a esto, se desalentó, se desanimó y decidió regresarse. Pero ese no es el fin del trabajo misionero de Marcos. Aparece nuevamente después. Nosotros podemos ir en 2 capítulos más adelante. Sí, inclusive antes de ir allá, se cree, bueno, la tradición dice que tal vez Juan Marcos se haya ido a Egipto después y haya fundado tal vez, ¿no?, en lo que dice la tradición, la iglesia de Alejandría. Y se presume que murió martirizado en tiempo de Nerón. Así que este hombre este jovencito que partió tímidamente, acompañando y después se desanimó, después se nota que él entregó su vida al Señor y decidió al punto de llegar a ser un mártir, ¿no?, por el Evangelio del Señor. Y bueno, y la Biblia nos dice que después de esa primera instancia donde él se devuelve, hay una segunda oportunidad. Dice el capítulo 15 de los Hechos, el versículo 36, cuando ya habían regresado del primer viaje misionero, habían dado su informe, había ocurrido este famoso concilio de Jerusalén, donde la iglesia comienza a gozarse porque el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles. Y después de algunos días dice que Pablo dijo a Bernabé, dice el capítulo 15, versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y el versículo 37 dice, Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Entonces, aquí vemos a Marcos en una segunda oportunidad. Bernabé quiere darle una segunda oportunidad. Después vamos a saber que Bernabé en realidad está emparentado, ¿no es cierto?, con Marcos, ¿no? Y lo ve como un proyecto personal para poder animarlo y prepararlo para el ministerio. Pero Pablo aparece con una figura un poquito más drástica. Dice, no, él ya tuvo una oportunidad y no anduvo bien, hasta acá nomás. Tal vez aquí vemos también 2 líderes con distintas personalidades. Pablo, un hombre rígido, un hombre que esto se hace y se hace, ¿no? Bernabé tal vez un hombre más comunicador, un poquito más de bajo perfil a lo mejor, no sé, me imagino, en donde podía ceder un poco y como era su sobrino más todavía, su sobrino, entonces él quería, como bien tú dices, tener un proyecto con él. Pablo quería las cosas rápidas, esto se hace y punto. Lo lindo es que, bueno, Bernabé tuvo fe en él y lo logró formar. Así es. Porque Pablo dijo, ya, mire, yo con él no voy. Pero Pablo dijo, no, yo tomo a Silas y me voy con Silas, me llevo mejor con él. Bueno, también dentro de la iglesia hoy en día, la administración, pueden suceder estas cosas, ¿no? Que a veces alguien se lleva mejor con esta otra persona y es bueno que ellos trabajen. Eso no es malo, que hayan diferencias de opinión, de caracteres o de personalidad. El Señor los utiliza igual, de todos modos. Aquí tenemos un ejemplo. Así que cuando alguien está en una iglesia y tal vez no se lleva bien con un anciano, se lleva mejor con este otro, bien, trabaje con él, no se haga problema. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. Así, y vamos a ver los resultados en el tiempo de esta perseverancia y este discipulado especial que Bernabé ejerció con Marcos. Pero eso lo vamos a seguir viendo después de esta primera pausa en este programa Lecciones de la Biblia.
Ya estamos de regreso acá en este segundo bloque en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía, porque aquellos que semana a semana siguen viendo este programa, ya sea por la red Nuevo Tiempo en el canal, y también aquellos que siguen el canal de YouTube de Nuevo Tiempo, donde pueden también mirar semana a semana el programa Lecciones de la Biblia. De hecho, ahí en las redes sociales, en YouTube, tenemos algunos mensajes que nos gustaría compartir con ustedes. Priscila Muñoz nos dice: saludos y bendiciones, pastores. Yo los veo desde México y es una bendición escucharlos semana a semana. Sin duda, un gran complemento del estudio de la lección. Muchas gracias, Priscila. Un abrazo desde acá. Blanca Nieves Riveras también nos dice: hermosos temas, gracias por desarrollarlos con tanta claridad. Saludos desde Argentina. Muy bien, saludos correspondidos también. Nahum García nos dice: gracias por ayudarnos a comprender este estudio. De nada, es un placer poder acompañarles. Marlon Rojas nos envía bendiciones y nos dice que nos escucha desde Nicaragua. Así que también muchos saludos para Nicaragua. Y Eubladio Moscoso, desde Curacaví, acá en Chile, también manda saludos. Un abrazo también, nuestro hermano. Esperamos que Dios lo siga bendiciendo. Antes de la pausa estábamos hablando, ¿no es cierto?, de este problema que hubo entre Bernabé y Pablo en relación a Juan Marcos. Pablo no quiso llevarlo y Bernabé lo tomó, ¿no es cierto?, y partieron en un mensaje. Y no sabemos más, por lo menos en el libro de los Hechos, qué pasó con Juan Marcos, pero sí, de manera interesante, el mismo personaje que lo rechazó inicialmente, que es Pablo, después lo vuelve a mencionar en sus cartas. Sí, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Sí, en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Qué curiosa la actitud ahora del apóstol Pablo, porque dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire. ¿Ah? Claro que desde el primer viaje misionero, que fue por allí por el año 46 después de Cristo, pasaron entre 15 a 20 años, por allá por el año 63 después de Cristo, ahí se notó este cambio. Marcos ya está más maduro. Más maduro. Pablo también ya ha tenido otra experiencia con él también. Claro. Y llega a decir: me es útil. Me es útil. O sea, para el ministerio. Eso significa que Pablo llegue a decir eso, es porque realmente hubo un tremendo cambio. Ahora, hay personas en la iglesia, porque es bueno de vez en cuando ir haciendo alguna aplicación. Exacto, para eso estamos. Hay personas en la iglesia que pueden pasar 5, 10 años, 12 años, y dicen: mire, yo estoy en la iglesia y no he avanzado mucho. No se haga problema. Mire Juan Marcos, 15, 20 años, para haber tenido un cambio tremendamente positivo. No se desanime, porque dentro de la obra del Señor, el Señor tiene sus tiempos. Así que siga adelante, porque Dios puede tener una gran obra con usted. O sea, podemos fracasar en nuestros intentos a veces, ya sea misioneros o de desarrollo de liderazgo en la iglesia, pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Así es, y hasta una segunda o una tercera. A tercera, etcétera, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Quizás a veces en las iglesias, especialmente los jóvenes, a veces se sienten incomprendidos, se sienten rechazados por los mayores, ¿no? ¿Por qué no nos dejan hacer ciertas cosas, desarrollarnos? Pero la historia nos dice que aquellos jóvenes que han perseverado, que han continuado, Dios los ha ayudado a ir creciendo, aprendiendo y llegan a ser, como Marcos, un maravilloso instrumento para la obra de Dios. Así es. Y más todavía, he conocido dentro de la iglesia jovencitos que allí están y se interesan y: pastor, me dijeron en algún momento, nos gustaría trabajar en la obra. Pasaron los años y después los encontré como pastores. Interesante, qué hermoso, ¿no? Muy lindo eso. Y bueno, aquí, si hay algún joven que quiere prepararse, les recordamos que acá en la Universidad Adventista de Chile tenemos también nuestra
escuela, nuestra facultad de teología, ¿no? Y también en casi cada universidad adventista alrededor del mundo hay también una escuela de formación de misioneros, de pastores, ¿no? Así que es bueno poder tener esa oportunidad de poder desarrollarlo. Y bueno, ya hemos hablado suficiente de Juan Marcos. Sabemos ya, ¿no es cierto?, un poquito cómo es su perfil de ser un joven un poco tímido. Él en algún momento, ¿no es cierto?, decide escribir un evangelio. Según los eruditos, este es el primer evangelio que se escribe y que, según también la tradición que transcribe Eusebio, que viene de Papías, que es muy cercano a los apóstoles, todo lo que Marcos escribe aparentemente es como fruto de su relación con Pedro también. O sea, Marcos no solamente se relacionó con Bernabé, no solamente se relacionó con Pablo, que lo menciona ahí, sino también con Pedro, ¿no? Aparentemente en algún momento él compartió bastante y él comenzó a transcribir lo que Pedro predicaba, las enseñanzas de Pedro, el testimonio de Pedro respecto a Jesús. Entonces siempre cuando se mira a Marcos, se ve aquí como a través de Marcos la mirada de Pedro de la vida de Cristo, ¿no? Algo interesante. Sí, ahora también yo veo aquí un cierto paralelismo o un acercamiento entre ellos, porque tenemos que recordar que Pedro tuvo sus fracasos, a tal punto que Jesús tuvo que restaurarlo, restablecerlo, y eso se ve allí en el último capítulo de Juan. Bueno, aquí tenemos también a Juan Marcos, que tuvo también su fracaso, pero fue restablecido y dos historias de redención que se juntan acá, ¿no es cierto? Claro, entonces yo creo que Pedro tuvo paciencia con Juan Marco para relatarle los acontecimientos y Juan Marco comenzar a registrar, a escribir. Y como decíamos, ¿no es cierto?, el Evangelio de Marcos tiene algunas características interesantes, ¿no? Es el más corto. Hay varias evidencias que nos muestran que tal vez seguramente fue el primero de los 4 evangelios en escribirse. Hay que decir que aparentemente también Mateo y Lucas se basan mucho en Marcos, ¿no? Porque Marcos tiene relatos en común con Mateo, relatos en común con Lucas. También pareciera que Mateo toma alguna orden de los relatos de Marcos y Lucas también, pero no se ve esa misma dependencia entre Mateo y Lucas de manera interesante. Por eso Marcos queda ahí al centro y la conclusión es que debió haber sido el primero y tanto Mateo y Lucas se basaron en Marcos para poder avanzar. Entonces ese es el famoso problema sinóptico, ¿no es cierto?, sí, respecto al origen. Le sirvió como de bosquejo, ¿no?, para guiarse. Y bueno, y por eso tanto parecido con... Y también, como lo vamos a ver un poco más adelante, no solo Marcos tiene como guía en su evangelio a Pedro, sino también a algunos textos del Antiguo Testamento. Correcto. Especialmente Daniel, en fin. Así que él va teniendo su base y después, bueno, Mateo y Lucas tuvieron su base acá en este más corto evangelio. Y otro detalle interesante es que Mateo es claro en su evangelio que él como judío describe a los judíos, ¿no? Tiene un énfasis de mostrar que Jesús es el Mesías. Y que Lucas, como griego, él intenta llegar también a los gentiles y escribe en un lenguaje que sea más cercano a los gentiles, ¿no es cierto?, mostrando cómo Jesús se preocupa también de aquellos que no eran bien considerados quizás por la sociedad judía, pero que Jesús se preocupó también de aquellos más necesitados, de aquellos que eran más rezagados. Pero el propósito de Marcos pareciera que fuese más amplio, ¿no? Porque él es alguien de origen judío, pero también quiere llegar a los romanos, quiere llegar
a otra audiencia mayor, porque él da algunas explicaciones. Por ejemplo, a diferencia de Mateo, él da el significado de las palabras arameas que Jesús utiliza en algunos casos, ¿no? Claro. Y eso nos muestra que él quiere que también los romanos entiendan. O sea, el público al cual Marcos está escribiendo es tanto judío como gentil, ¿no? Pensando especialmente en poder mostrarles, introducirles quién es Jesús. Y quizás esa es la primera pregunta que Marcos presenta, digamos, de manera no tan explícita. Pareciera que la primera pregunta que Marcos quiere contestar en la primera parte del Evangelio es ¿quién es Jesús? La inquietud. La inquietud, ¿no es cierto? Porque hay una discusión respecto a la identidad de Cristo. Pero me gusta mucho que Marcos comienza haciendo una declaración bastante fuerte y clara respecto a lo que cree él respecto a Jesucristo. Él dice en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ah? Es la primera declaración, ¿no? Planteamiento. No es simplemente un personaje histórico, sino que él está hablando del Hijo de Dios. Claro, ahora esto de Hijo de Dios, bueno, no es que haya sido algo agregado al libro, sino que esto está testificado en varios unciales, inclusive allí el uncial sinaítico, Vaticano, Cambridge, París. Está esa frase, Hijo de Dios. Ahora, entre los judíos, decir Hijo de Dios era muy fuerte. Algo revolucionario. Muy fuerte porque decir Hijo de Dios era como decir yo soy Dios. Entonces, el planteamiento que hace de entrada, de entrada es muy fuerte. Exactamente. Es muy fuerte. Lo presenta como Jesucristo y acuérdense, Cristo es el título del Mesías. O sea, lo presenta como el Mesías. Claro, Jesús. Y también el Hijo de Dios. Jesús el Cristo, claro, el Hijo de Dios, ¿no? Claro, entonces es una presentación bastante amplia, fuerte, porque claro, Jesús en hebreo, Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido, y ahora más encima, Hijo de Dios. No Hijo del hombre. Más adelante, claro. Pero aquí, Hijo de Dios, porque en el Evangelio de Juan, allí en esos diálogos que tuvo Jesús de controversia con los judíos, Él se hace llamar Hijo de Dios, pero ellos entienden que Él les está diciendo que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es divino. Y a tal punto que en una ocasión le dicen, bueno, tú no tienes 50 años y te vienes a decir que estuviste con Abraham. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Entonces ellos entendían claramente la frase Hijo de Dios, Dios. Y ahí en el capítulo 1 también no solamente está esta presentación, sino también comienza el relato con la predicación de Juan el Bautista, y Marcos coloca, para poder introducir a Juan el Bautista, coloca algunas citas, ¿no? del Antiguo Testamento, ¿no? De Éxodo, de 23:20, de Isaías 43 y Malaquías 3:1, para poder explicar la misión de Juan el Bautista. Y la misión de Juan el Bautista, según estos textos, es preparar el camino de Dios. Es Dios que viene y que envía su mensajero antes de él, lo cual también es una declaración bastante fuerte, porque estos versículos están usados en el Antiguo Testamento para hablar directamente de Jehová. Y Juan el Bautista aparece como el mensajero que viene a preparar el camino para Jehová, ¿no? Entonces es un mensaje fuerte también, ¿no? Sí, bueno, leamos tal vez allí en... Éxodo 23:20, leámoslo porque es necesario, pienso en este momento. 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Sabemos nosotros que Jehová era el que guiaba a Israel, pero en muchas ocasiones se menciona como el ángel
de Jehová. Y aquí aparece mi ángel. Nunca al ángel Gabriel se lo menciona como mi ángel, sino que el ángel Gabriel, en fin, pero mi ángel en la cercanía entre el Hijo y el Padre. Y aunque no es materia de estudio en este momento, pero este Jesús, a través del Antiguo Testamento, se puede demostrar que Él es Jehová, ¿no? Allí Jeremías dice, y este es su nombre, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Así que este ángel no es otro que realmente Jehová, encarnado ahora. Y lo mismo se da a entender en Isaías 43, que es el otro versículo que se cita, dice, vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 1, también dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. O sea, es claramente lo que Juan el Bautista se está introduciendo como alguien que viene a preparar el camino de la venida de Jehová, del Mesías enviado por Dios y que es Dios finalmente, ¿no? Entonces, estas primeras declaraciones nos muestran la identidad de este mensajero, pero también de aquel que viene detrás de él. Yo sé que hay algo más que decir, pero vamos a irnos a una segunda pausa y luego vamos a seguir comentando estas hermosas lecciones y ideas que estamos compartiendo a partir del Evangelio de Marcos. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Estamos de vuelta aquí en Lecciones de la Biblia, comentando el Evangelio de Marcos. Queremos aprovechar de dar gracias a la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo por esta invitación que nos hace para poder profundizar más en las enseñanzas de la Biblia. Si usted está interesado, puede también ser parte de esta Escuela Bíblica, de manera que pueda aprender más de la Palabra de Dios, pero por sobre todo pueda conocer mejor a Dios y poder relacionarse mejor con Él. Así, Pastor Oscar, estábamos comentando en el bloque anterior de la identidad de Jesucristo, cómo se presenta y el mensaje que Juan el Bautista trae respecto a Jesucristo. Y inmediatamente después de esto aparece, ¿no es cierto?, ya Juan el Bautista anunciando, ¿no?, que viene alguien detrás de él y bautizando luego en los versículos 9, 10 y 11 aparece el bautismo de Jesús. ¿Qué podríamos comentar respecto a estos relatos que Marcos nos presenta? Es interesante que lo presenta como Hijo de Dios y ahora siendo reconocido en el bautismo, porque allí si nosotros leemos el verso 11, capítulo 1, verso 11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si Juan Marcos no estuvo en esa oportunidad para escuchar esa voz, sí estuvo Pedro, posiblemente, porque todavía no estaba como discípulo, pero se cree que ellos tienen que haber sabido algo y haberse corrido la noticia de esta voz que fue reconocido desde el cielo como el Hijo. Entonces, con esa seguridad, ahora Juan Marcos inicia su libro, ¿no es cierto?, diciendo Hijo de Dios, porque aquí una voz del cielo lo reconoce como mi Hijo amado. Así es. Entonces, este es el Jesús divino que de los versos 1 hasta el 3 está siendo apoyado por los profetas del Antiguo Testamento. Correcto.
como un ser divino. Entonces ahora se presenta en estos primeros 3 versos el Jesús divino. Pero también en este mismo caso del bautismo de Jesús se presenta al Jesús humano. Porque, por ejemplo, allí en el verso, en el verso 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Para ser tentado. Para ser tentado, pero antes le impulsó. Eso quiere decir que él era un ser humano, aparte de ser un ser divino, el cual estaba dispuesto a disposición para ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo lo impulsa. No es que él va tomando decisiones tan personales, sino que él, bueno, sabemos que de acuerdo al plan de salvación, él traía un esquema, un plan. Y en ese plan estaba, ¿no es cierto?, allí en unanimidad con el Padre y el Espíritu Santo. Correcto. Entonces aquí viene el Espíritu Santo, lo toma y lo impulsa al desierto, porque eso estaba dentro del plan. Así es. ¿No? Hay cosas interesantes allí, ¿no? Porque aquí se ve la divinidad trabajando en conjunto, ¿no? Jesús siendo bautizado, el Padre declarándolo su Hijo desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo también como paloma, y el Espíritu Santo desciende sobre él y lo lleva al desierto, ¿no? Es como que a través del bautismo el Señor comienza su ministerio impulsado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Y además, lo otro que podríamos unir es que él como humano se pone a disposición del plan de salvación que estaba allí dentro de este plan, y el Espíritu Santo, por decir así, lo ordena al ministerio, lo unge, desciende sobre él. Y esto no es tan sencillo, no es como para pasarlo tan rápido, porque después el mismo Jesús, cuando plantea su primera predicación allí en Nazaret, fue a la sinagoga, toma el libro de Isaías y él reconoce, leyendo el texto de Isaías, diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. El envío, el Padre lo envió, pero ahora aquí como hombre el Espíritu Santo lo toma y lo envía. Interesante. Tiene que cumplir esto. Es decir, aquí como hombre, el Jesús humano, estando en manos de la divinidad, aunque él era divino, ¿no? Algo que muy curioso. Y este Espíritu Santo le da el poder para poder hacer todo lo que viene a hacer. Es interesante, un comentarista llamaba la atención de que la misma palabra que se traduce como impulsó al desierto, ¿no? Es la que va a usar después Marcos para decir que Jesús expulsaba a los demonios, ¿ya? O sea, el mismo poder que lleva a Jesús lo lleva después a realizar estas grandes acciones, ¿no es cierto?, de liberación y de salvación que va a hacer por las personas, ¿no? El Espíritu Santo actuando a través de él, ¿no? El Espíritu Santo lo lleva a él y el Espíritu Santo también después expulsa también a los demonios que están intentando atacarlo. Sí, en realidad tú has mencionado un verbo bien interesante porque es el verbo exvalo, ¿no? Sacar desde adentro. Así es. Bueno, en el caso del Espíritu Santo, de su interior, trabajando para impulsarlo y guiarlo. Cristo, en el caso del demonio, también exvalo. Él entra para expulsar, ¿no? Él tiene esa capacidad y los demonios también lo reconocen, ¿no? Correcto. En su momento. Ese es el poder de Dios para poder obrar sobre él. Y luego el relato de Marcos, ¿no?, muestra que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ahí estuvo por 40 días, era tentado por Satanás. Marcos aquí no se explaya tanto en detallar lo que ocurre en el monte de la tentación, como lo hacen sí Mateo y lo hacen Lucas, ¿no es cierto? Aquí simplemente menciona que estuvo allí en la tentación, que estaba con las fieras, los ángeles lo servían, pero inmediatamente después, ¿no?, después del bautismo, donde recibe esta unción, digamos, este
este envío, digamos, el inicio de su misión a través del bautismo, luego de esta preparación, ¿no? Es probado, es tentado por el diablo en el desierto, él comienza su predicación. Este es un detalle interesante porque a veces nosotros pensamos que ya con el nombramiento, con la elección, digamos, del cargo que yo tenga para servir, estoy listo. Como que está calificado para todo. Pero Jesús tuvo un periodo de preparación. Obviamente, Él se preparó desde niño, ¿no? Sí. Por eso el Señor eligió a María y a José, porque ellos eran personas que sin duda Dios vio en ellos condiciones para poder preparar a Jesús para su ministerio. Pero aquí estamos hablando de una preparación todavía especial, adicional. El Espíritu Santo desciende sobre él y lo lleva al desierto para que él pueda ser tentado, pueda ser probado y pueda estar todavía aún más preparado para la predicación. De hecho, este periodo de tiempo de 40 días en la Biblia siempre aparece relacionado como un tiempo de preparación, un tiempo, ¿no es cierto?, de reflexión para poder realizar una misión, un trabajo especial, ¿no es cierto? Un momento de encuentro con Dios, un momento, ¿no es cierto?, en el cual esperamos para que Dios pueda obrar en nosotros, ¿no? 40 días, 40 noches fue el diluvio, sí. 40 días también estuvo Moisés en el Sinaí recibiendo la ley. Y así, ¿no es cierto? Podemos... En el desierto también, allí el pueblo de Israel. Correcto, estuvo 40 años, ¿no? 40 días estuvieron los espías, ¿no es cierto? También ahí en la... etcétera, ¿no? Entonces, siempre antes de un gran inicio o digamos del comienzo de una gran obra, está este periodo de 40 días, ¿no? Y Jesucristo pasa en el desierto 40 días para comenzar su ministerio. Y dice Marcos en los versículos 14 y 15, describe su ministerio. Dice, después que que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿no? Juan, que ha sido introducido como el mensajero, es encarcelado. Esto tiene una estrategia, por así decirlo también, que usa los evangelios para mostrar que Juan había cumplido ya una misión, ¿no? La historia de Juan el Bautista en realidad da para mucha reflexión, ¿no? Pero era necesario, como él mismo dijo, ¿no es cierto?, que él menguara para que Jesucristo iniciara su misión, es lo que quiere decir Marcos acá, y comienza predicando acerca del tiempo que se ha cumplido, el reino de Dios que se ha acercado y un arrepentimiento para poder creer al Evangelio. ¿Cómo entendemos estas palabras, este llamado de Jesús, esto que él comienza a proclamar en el inicio de su ministerio? Bueno, aquí, como decíamos anteriormente, nos topamos con el libro de Daniel, es decir, el cumplimiento del tiempo. En griego, este texto, el verso 15 en realidad, el cumplimiento del tiempo, utiliza el verbo pleró, que es completar, que se ha cumplido, pero en cuanto a tiempo, utiliza el término kairos y no crono, porque él quiere enfatizar que ahora, el ahora, es decir, el cumplimiento es ahora, aunque después, por ejemplo, en Efesios 1:10, que tal vez podríamos leerlo, y Gálatas 4:4, que son muy conocidos, tal vez yo puedo leer Gálatas 4:4, que están muy relacionados. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya nuevamente este verbo pleró, pero el tiempo ahora es crono. Entonces aquí el apóstol Pablo está relacionando este cumplimiento del tiempo a una situación cronológica. ¿Y qué mejor cronología que las 70 semanas de Daniel? Exactamente. Comenzó con tal decreto en el 457, después de 7 semanas, 62 semanas, el tiempo iba a ser cumplido. Así que, y Efesios
capítulo 1, verso... Verso 10, yo lo tengo acá. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí utiliza nuevamente la palabra kairos. Es decir, aquí tenemos una cronología, pero esa cronología se cumplió ahora, en el kairos, en el ahora. El cronos, claro, es la profecía que venía avanzando, pero ahora tiene un cumplimiento preciso y exacto ahora. Lo que a mí me llama la atención, ¿cómo es que los judíos, los rabinos, que eran tan versados en la Torá, en el conocimiento, el texto hebreo, e inclusive la Septuaginta, que también estaba entre ellos, cómo ellos no se dieron cuenta que en esa fecha era el cumplimiento del tiempo? Porque como los sabios orientales, cuando Jesús nació, ellos estudiando esta profecía llegaron acá buscando al Mesías. ¿Y cómo ellos teniendo esta profecía? ¿Cómo? No fueron capaces de darse No lo cuenta. entiendo. Y creo que esa es una reflexión importante. Pastor Oscar, lamentablemente el tiempo se nos acaba. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a nuestros televidentes, a los que nos siguen en esta primera reflexión del Evangelio de Marcos? ¿Cuál sería esa invitación que usted quisiera hacerles a ellos en este momento para finalizar este primer programa de esta temporada? Yo creo que no habría otra reflexión mayor que la que hace el mismo Evangelio de Juan, en el verso 15, que dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que si el Evangelio de Marcos nos llama a esta reflexión, que el tiempo se cumplió, el reino de Dios está cerca, es decir, se han cumplido las profecías y ahora la segunda venida está cerca. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Evangelio de Marcos dice, arrepentidos y cree. Amigo, yo te invito a que tú creas en Jesús. Y si tú sientes o no sientes el arrepentimiento, Dios lo puede dar. Pídelo. Pide el arrepentimiento a Dios. Dios te lo va a dar. Solamente comienza por creer. Cree en Jesús, el Mesías, y Él te dará la salvación. Que el Señor te bendiga en este momento, pero quiero terminar con una oración contigo. Donde estés allí, te invito a que oremos juntos. Señor y Padre Santo, que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú has dejado en tu palabra el camino claro y perfecto para ser salvo. Aquí el Evangelio nos insta a que nosotros creamos en ti, que nos arrepintamos, que te aceptemos como nuestro Salvador. Oro por aquel que está escuchando este programa, que está viendo este programa, que tú, Señor, con tu Santo Espíritu, lo llames para ser salvo también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por esa invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber acompañado en este primer programa de esta temporada de lecciones de la Biblia acerca del Evangelio de Marcos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este programa Lecciones de la Biblia.